Llegó la hora de saber, para quien no lo tenga en cuenta, por qué hay una previa ya hay una pica en este partido. Porque hablamos de que ya ha existido un cruce previo y que a la gente de la tricolor, a la gente de Ecuador, a la gente que sigue a este enorme y hermoso país. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Hoy venimos a hablar de la previa, del análisis, de un poco la predicción de uno de los cruces quizás más importantes de estos octavos de final del Mundial Sub-20 2023 aquí en Argentina. Y hablamos, como ya lo habrán visto en la camiseta, del partido entre Ecuador y Corea del Sur y Ecuador a nivel sub-20, y en octavos de final se van a estar cruzando luego de haber finalizado la fase de grupos. Y hoy venimos a hablar de todo lo que tenés que saber, porque realmente son viejos conocidos y aquí hay pica. Sí, aquí hay una competencia de tiempos anteriores, así que hay que analizarla bien y ustedes se enterarán por qué. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se pueden suscribir aquí abajo en nuestro canal, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a darle a este análisis, a esta predicción, a esta previa de Ecuador y Corea del Sur y Ecuador, Mundial Sub-20. Ecuador y Corea del Sur se van a estar enfrentando este jueves 1 de junio a las 18 horas horario argentino en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Sí, es el último cruce de octavos de final antes de pasar a los cuartos, y Ecuador volverá a jugar donde jugó su último partido, en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades, que le sienta bien porque fue donde goleó a Fiji 9 tantos frente a nada, frente a 0. Importante saber que no va a tener que movilizarse, todo lo contrario para Corea del Sur, que viene de jugar su último partido frente a Gambia por fase de grupos en Mendoza y que estará haciendo el traslado a la provincia de Santiago del Estero, lo cual puede llegar a ser un poco molesto, y todo lo contrario para la selección de Ecuador, que ya está instalada ahí desde hace varios días previo a su último partido de fase de grupos y ya está cómodo e instalado en la provincia de Santiago del Estero. ¿Y por qué se dio este cruce? Debido a que Ecuador terminó como segundo del grupo B por detrás de Estados Unidos, teniendo 2 victorias y una sola derrota. Recordemos que cayó en la primera fecha frente a Estados Unidos por la mínima diferencia y sobre la hora con el 1-0. Luego pudo reponerse y ganarle a Eslovaquia, dando vueltas y haciendo la remontada en el 1-2, es decir, terminando 2-1 a favor su partido luego de caer 1-0. Y por último, terminó goleando y clasificándose con creces a los octavos de final debido a la masacre, la goleada frente a Fiji, 9 tantos contra 0, y ubicándolo en la segunda posición debido a que Eslovaquia terminó con 3 unidades en el tercer puesto, mientras que Estados Unidos primero con 9, Ecuador quedó en el medio y quedó segundo del grupo B con 6 unidades. Y Corea va a ser el rival de la Tri porque terminó segundo en el grupo F, que finalizó ayer nada más y nada menos la última tanda de partidos de la fase de grupos. Recordemos que Corea está invicto. Sí, para quien no lo sepa, Corea no ha conocido la derrota hasta ahora en estos 3 partidos que ha tenido. Recordemos que ganó la primera fecha, se presentó ganándole a Francia por 2 tantos contra 1. Luego empató frente a Honduras y por último terminó también igualando con la selección de Gambia. Eso lo dejó con 5 unidades y en su grupo, en el grupo F, lo terminó dejando en segunda posición. Recordemos que Gambia terminó primero con 7 y Francia terminó tercero con 3, igualmente eliminada y no clasificada a los octavos de final. Llegó la hora de saber, para quien no lo tenga en cuenta, por qué hay una previa ya hay una pica en este partido, porque hablamos de que ya ha existido un cruce previo y que a la gente de la tricolor, a la gente de Ecuador, a la gente que sigue a este enorme y hermoso país, le ha dolido. Y es que Corea del Sur a nivel Mundial Sub-20 se enfrentó frente a la Tri, frente a Ecuador en el Mundial de Polonia 2019, se enfrentaron en semifinales. Sí, para quien no lo sepa, ese recordado equipo de Leonardo Campana, de Gonzalo Plata, de Moisés Ramírez, de Jorge Célico en la dirección técnica, que se enfrentaban en semifinales para saber quién iba a enfrentar a Ucrania en la mismísima final de la Copa del Mundo Mundial Sub-20 de Polonia 2019, y que lamentablemente con el gol de Choi Hyun terminó ganando la selección coreana y clasificando a la final de la Copa del Mundo. Así es,
Una derrota dolorosísima para esa selección tricolor que ya se ilusionaba con poder llegar a la final, con poder tener la posibilidad de ganar esa Copa del Mundo y que terminó siendo arrebatada por Corea, que luego igualmente en la final terminó siendo la perdedora frente a Ucrania, que se proclamó campeón del mundo en 2019, y en Polonia, sí, ahí al lado de sus tierras, y esto es lo que realmente le dolió en el alma a la Tri, que se veía con chances de poder ganar esa final, con chances de poder jugarla, de apropiarse de la Copa del Mundo con una selección que había demostrado sus dotes, pero lamentablemente no pudo ser. Después luego igualmente Ecuador le ganaría a Italia en el tercer y cuarto puesto y finalizaría tercera, pero siendo derrotada por Corea del Sur, con la cual ya tiene una historia y que tiene ganas de, con esta nueva selección, con estos nuevos chicos, de vengarse de aquella que en el 2019 no pudo superar a Corea, y en este caso poder dejarla eliminada en los octavos de final y poder acceder a los cuartos, poder seguir creciendo, poder seguir con vida en este mundial, pero sobre todo también dejar esa venganza finalizada y obviamente quedar a mano con la selección coreana. Hablando un poco y haciendo un análisis, ¿no? Realmente que llegan dos selecciones muy parejas, porque Corea, más allá de estar invicto, no tuvo la cantidad de victorias que tuvo, por ejemplo, la selección de Ecuador, la selección de la Tri, que si bien tuvo una derrota, pudo ganar sus otros dos partidos con categoría, y hasta incluso uno de ellos que fue el de Fiji con muchísima soltura, demostrando todo su fútbol y todo su arte. Pero no hay que subestimar a Corea, que como ya lo dijimos, bien invicta, y aparte es una selección con mucha historia a nivel sub-20. Es la tercera selección en el mundo con mayor cantidad de participaciones a nivel mundial sub-20, atrás de Brasil y de Estados Unidos, para que sepan y puedan dimensionar, puedan tener la magnitud de lo que realmente es Corea del Sur a nivel sub-20. Es una selección muy fuerte, muy poderosa, y que claramente va a tratar de dejar eliminada a la selección de Ecuador. Ambos vienen muy parejos, los dos terminaron en segunda posición, tan solo un punto por arriba en cuanto a comparaciones, Ecuador por sobre Corea, pero bueno, todo se terminará de definir este jueves en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero, para poder determinar quién va a ser el clasificado a cuartos de final, quién va a ser quien pueda llegar a seguir con vida en este mundial y seguir con chances de poder apropiarse de la Copa del Mundo. Un duelo que ya lo hemos conocido en otro mundial, como lo hablamos, un duelo muy pero muy parejo, ambos tienen sus virtudes. Corea un poco más fuerte y más firme en defensa, y justamente Ecuador es un equipo equilibrado, pero que también tiene mucha creatividad y mucha fuerza en ofensiva. Tiene al goleador del mundial, que es Justin Cuero, tiene a una de las promesas que el otro día hizo un récord histórico marcando un gol, como lo es Kendry Páez, y que tiene asistencias. Un jugador muy silencioso pero muy peligroso y aporta muchísimo a la selección, como lo es Nilson Angulo. Pero bueno, veremos qué pasa, veremos qué sucede. Va a ser un partido cerrado como cualquiera de eliminatorias de la Copa del Mundo. Veremos si se termina definiendo en el partido o si terminan yendo a penales. Todo puede pasar, pero claramente que Ecuador va a salir con todo y Ecuador va a querer llegar a los cuartos de final, porque tiene con qué y porque claramente también existe la posibilidad, más allá de que no lo tengan tan en cuenta los jugadores, de poder dejar esa venganza cumplida frente al equipo coreano. Y a tener en cuenta, y no menor dato, que la selección que clasifique no va a tener mucho descanso, que digamos, porque no toca un rival sencillo en lo que sigue. Porque si Ecuador o Corea, obviamente alguno de los dos va a lograr acceder a cuartos de final, se va a tener que estar enfrentando en cuartos a la selección argentina, anfitriona de este mundial, o a la selección de Nigeria. Dos selecciones fuertes por donde se las mire y que claramente van a dar todo de sí en ese cruce de cuartos de final, luego de también haber tenido un gran esfuerzo en los octavos. O sea, que si Ecuador, que si la Tri lograra pasar a Corea del Sur, va a tener un hermoso, picante y fuerte duelo frente a alguna de estas dos grandes selecciones. Veremos qué pasa, un paso a la vez. Ahora es Corea, hay que darlo todo con Corea y ver qué sucede, que ojalá que termine de la mejor manera. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí con la información. Espero que les haya gustado. Si es así
Y si quieren mucho más, se suscriben acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejan ese enorme like, dedito para arriba para apoyar a la tri. Porque para aquellos que crean en que la tri puede acceder a cuartos, que puede ganar la Corea, que lo puede superar, dedito acá arriba. Sí, acá abajo, perdón. Apoyen el video. Comenten también, vamos la tri, quiero que gane la tri. Dejen su resultado, cómo creen que finaliza, si clasifica la tri, si se venga o no se venga, si realmente puede llegar a pasar Corea, todo. Aquí abajo en los comentarios lo pueden dejar. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. ¡Vamos la tri!